decidí, preferí ser madre soltera y darle a mi hijo otros valores que yo entendía que en esa familia y con esa pareja no lo íbamos a lograr. Fue una decisión bastante fuerte que convirtió todo lo que yo había estructurado y que había entendido que iba a funcionar en un caos total. ¿Cómo? ¿Qué decisiones? Es más específicamente en relación a tu divorcio y abrirte al amor. ¿Qué pasos tuviste que dar para tú abrirte? Hola Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de compartir contigo este momento y con todas las personas que lo van a estar escuchando. Y hoy tenemos a una invitada de lujo. Promueve el bienestar de la mujer en su máxima expresión. Es tula de parto, es psicóloga, promotora de la lactancia y de la crianza consciente. Súper bienvenida. Amo tu trabajo y amo lo que tú has hecho en este tiempo y seguirás haciendo. Amén, amén. Yo feliz también de estar aquí, de conectar, ¿verdad?, ambos propósitos, de trabajar con mamá, de apoyarla en todo este proceso de reconectar con su propósito y crear la vida de sus sueños. Y yo entiendo que con la parte del trabajo interno y todo el trabajo que tú haces a través de las finanzas, que también lleva un trabajo interno, de nada más números. No, para nada. Los números son el 20%. Ah, ya tú sabes, me vayan anotando, ¿eh? Ay, sí. Y nada, Natalia, mira, nombre del podcast, del fracaso a la fortuna. Yo quiero empezar de una vez con ese momento o situación de fracaso que tú sentías, que yo creo que eso nos caracteriza a todas las madres, sentir que llega un momento de nuestra vida que no llegamos a nada, que nada nos sale, que hay un caos que tú no comprendes. ¿Cuál fue ese momento para ti de caos? Solamente hablamos de esta parte como, ay, lo bonito, la bendición de cuando tengo un hijo. Pero la verdad es que cuando llegó mi primer hijo fue todo tan caótico. Y luego como que buscar la calma, la forma en que íbamos a hacer las cosas, tener mi primer matrimonio, fue todo como un reto, ¿no? Y yo recuerdo que antes de que llegara mi hijo, yo tenía una libreta donde yo había escrito todo lo que yo iba a hacer, la vida que yo quería, los sueños que yo estaba practicando en ese momento y el camino que me estaba abriendo los medios de comunicación también en ese momento. Pero al llegar mi hijo y el matrimonio no funcionar, y yo decidí, preferí ser madre soltera y darle a mi hijo otros valores que yo entendía que en esa familia y con esa pareja no lo íbamos a lograr. Fue una decisión bastante fuerte que convirtió todo lo que yo había estructurado y que había entendido que iba a funcionar en un caos total. Y lo hablamos fuera de escena, fue una temporada de ver mucho la providencia de Dios a través de mis hermanos de comunidad, de mi familia, de mis padres, que me acogieron en la casa con mi hijo, donde tuve que también explorar otras formas de trabajar para poder alcanzar la meta financiera de cada mes. Y en ese momento, o sea, dejé gran parte del trabajo psicológico y empecé a trabajar en un banco. Entonces, imagínate, yo trabajaba hasta las 6 de la tarde en un banco y luego me iba a ver 2 pacientes en centros. O sea, que yo martes y jueves estaba en un centro, lunes y miércoles en otro, y los viernes daba conferencias en restaurantes, como encuentros, pequeños encuentros, ¿no? Y los sábados en la mañana también. O sea, que era un estilo de vida que muchos dirán, ay, pero qué productiva, un banco, 2 centros, ir a la radio, a la televisión, y siempre me decían, wow, Nati, tú siempre con tanta suerte. Yo me sentía con este caos arriba y todo eso, buscando la forma de, yo creo que algo bueno, las cosas pasan como tienen que pasar, pero yo siempre me dije en un momento como que, wow, porque nadie se me sentó y me dijo que el mismo esfuerzo que yo estaba haciendo para tratar de llegar al mes tras mes, lo podía hacer luchando por mis sueños, lo podía hacer creando la vida que yo quería para mí, para mi hijo. Pero llegó un momento en el que las responsabilidades y las situaciones económicas estaban ahí y tú decías, no, vamos a buscar algo seguro, vamos a buscar un trabajo de 8 a 5 que me dé una entrada específica con la que yo pueda asumir responsabilidades de un daycare, de muchachas en la casa, de comida, y de llevar a los muchachos al médico, sobre todo el primer año que tú todos los meses tienes que llevarlo y que el primer año es muy vulnerable. Y eso que no he entrado en mi historia de lactancia, que fue horrible,
Fue muy difícil, fue bien delicada, o sea, imagínate que mi hijo nació de 7 libras y pico y en 3 días me bajó a 4 libras, entonces era un niño de término, wow. bien, de 40, casi 42 semanas, con un peso de un niño prematuro. Y todas las semanas él tenía que subir una onza, o sea, perdón, una libra semanal. Y eso me llevaba un trabajo fuerte a nivel de producción de leche, más el estrés, más un divorcio, más que situaciones con el abogado, que si vamos allí, o sea, la verdad que si tú me dices cuál fue el año más caótico para mí fue ese primer año y medio de mi hijo, o sea, de ser madre soltera, divorciada, organizando mi vida, o sea, yo creo que fue un momento bastante fuerte pero también que me despertó, porque mi hijo nació en julio y yo recuerdo que cuando él cumplió el año, yo dije, yo tengo que buscar otro trabajo, yo no puedo seguir donde estoy porque estaba en media jornada. Y yo renuncié en diciembre, o sea, sin tener otro trabajo puesto ahí. Yo dije, Señor, yo no puedo seguir en este lugar, aquí no estamos generando, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, y yo renuncié a finales de noviembre, para trabajar solamente el mes de diciembre, y ahí yo tuve la oportunidad, tuve una entrevista, y en enero, el 2 de enero, entré al banco de trabajo. Yeah. O sea, fue un momento de reestructuración, pero de tu vida completa. Totalmente, totalmente. Y yo no tuve ese tiempo de digerir o entender si estaba en medio de un proceso postparto delicado, porque había que resolver para el niño, había que resolver a No nivel había tiempo de económico. pensar. No, 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 no. Yo creo que yo me di cuenta, y por eso le hablaba en otros momentos cuando hablo de la depresión postparto, que una depresión postparto se puede ver incluso hasta el año, a los 2 años del niño, porque es cuando tú sientes que ya todo está safe, que ya todo está seguro, entonces ya ahí tú sí te puedes recostar y decir, mira, ya puedo respirar un momento para mí, ya el niño todo está bien. Yo recuerdo que el primer año me decían, ¿cómo tú vas a celebrar el primer año de tu niño? Y yo dije, pero hemos sobrevivido los dos. Sí, porque el primer año es para los adultos. Exactamente. Yo tengo que celebrar este primer año donde sobrevivimos, lo vivimos. Yo disfruté de mi bebé también, o sea, yo me disfruté de todo, y como te decía, de la provisión de Dios. Yo las pocas ropas que compré de mi hijo eran para situaciones específicas, que yo quería tomar una foto de qué manera, o para su cumpleaños, que era de Elmo, yo quería un jumpsuit Levi de cordurón, o sea, cosas como que muy específicas que yo tenía. Pero yo estaba en un grupo de apoyo de lactancia, en la que nosotros nos reuníamos cada 3 meses, todas llevábamos la ropa que ya nos sobraba de los niños, nos la intercambiábamos. Tenía una amiga en Madrid que cuando su hijo soltaba la ropa me le mandaba cajas para acá. O sea, que era una cosa tremenda de cómo yo vi la mano de Dios obrar en mi vida, en la de mi hijo, y que esa alianza que él había hecho conmigo desde siempre, ¿no? O sea, soy creyente desde que soy niña, pero esa alianza de paz, de seguridad, de protección que Dios había hecho conmigo, él iba a permanecer en el tiempo, aun cuando tal vez las cosas, que lo hablábamos ahorita, no se vieran tan relucientes. O sea, el Señor nunca me dejó, Dios nunca me dejó caer, yo nunca pasé hambre, nunca pasé más trabajo del sacrificio que tenía que estar por ese momento en especial, ¿no? Y luego ya pues hemos ido trabajando la mentalidad de verdaderamente sí podemos crear la vida que soñamos, y esto vino a mí ya con la muerte de mi abuelo en pandemia. O sea, fueron muchas cosas juntas. Que yo dije, nació mi segundo hijo, ya me casé, estamos estables, mi esposo desde que éramos novios me decía, ay, tú pones mucho estrés en ese trabajo porque tú no terminas, no sales. Y yo, o sea, que lo hablábamos ahorita, el tema de la autosuficiencia, el tema de que yo nunca había compartido a mi hijo, y ahora, o sea, dejar de trabajar era confiar plenamente en él. Sí. A mi hijo yo le decía, vete en paz. Vamos al paso. No te me adelante, porque eso viene, yo te voy a preguntar de eso, porque yo creo que tú has tenido 2 transiciones completamente diferentes, sí. Yo quiero hablar de esas 2 transiciones, porque yo creo que la mayoría de madres están en una de estas 2 posiciones que tú ya estuviste,
Una, súper autosuficiente, madre soltera, donde tiene que resolver sí o sí, donde no hay tiempo ni siquiera de llorar porque tú tienes que levantarte y moverte, que es una locura realmente. Entonces en esta etapa también, donde tú estás con tu esposo ya, después le vamos a hablar de eso también, en una unión estable, amorosa, donde ya tú puedes descansar en una persona donde no todo tienes que hacerlo sola, tienes a alguien que está contigo. O sea, yo creo que todas las madres estamos de alguna forma en una de esas dos posiciones. Yo quiero que tú no hables de eso, pero más adelante. Ahora ya quiero rescatar dos cositas que tú dijiste. Lo primero es que en esa época que todo se te derrumbó, yo creo que, yo estoy segura que tú ahora lo ves como bendición, pero en ese momento es un caos, como un edificio cuando tú lo derrumbas. Totalmente. O sea, se te derrumbó la vida, pero se te reconstruyó a lo que hoy tú vives, que vamos a hablar un poquito de eso, pero eso era necesario en ese momento. Y yo quiero que cada madre que esté escuchando entienda una cosa que tú mencionaste, tú no estabas sola. No es verdad, aunque tenías que resolver muchas cosas como madre soltera, tú tenías tu grupo de apoyo. Claro. Y yo creo que muchas madres a veces nos perdemos con eso, con buscar ese grupo de apoyo, como que encerrarnos en nosotras mismas, nunca lo recomiendo. Si tú tienes alguna situación, lo mejor del mundo es tú decir, tú sabes, yo me voy a abrir a algún tipo de ayuda. Y yo creo que eso fue crucial en ese momento de tu vida. Yo creo que creo muy, o sea, completamente lo que tú dices. También porque yo siempre he tenido como diferentes tribus. O sea, yo tengo mi comunidad de la iglesia, que fue un apoyo increíble. Llegaron incluso hasta de su dinero darme a mí para yo pagar a la muchacha del servicio. Cuando el niño se me enfermaba y yo no tenía de dónde recoger, o sea, también estaban hermanos de comunidad que tenían alguna profesión que me podían apoyar en algo también. Y mi familia, no solamente está mi familia, mamá y papá, sino mis primos, mis tíos, todos. O sea, es que yo te puedo decir que había veces que yo decía, Señor, ¿cómo vamos a llegar hoy? ¿Cómo vamos a llegar este mes a la compra? O sea, porque tal vez se enfermó el niño, hubo que comprar. Por ejemplo, nosotros dos nos enfermamos juntos. Entonces, una vez que nos dio conjuntivitis, no sé si tú recuerdas, hace ya 5 o 6 años que hubo un brote grandísimo aquí en el país de conjuntivitis, a nosotros nos dio conjuntivitis hemorrágica de 5 días de reposo. Wow. O sea, como que no era, cuando nosotros no caía algo, nunca era lo suave, era ¿cómo es lo peor que puede llegar? Bueno, pues vamos a mandárselo a Natalia. Yo le decía al Señor, como que mira, está bien que tú le mandas la guerra a tus mejores soldados, pero busca un suplente. Por favor. Chanceame. Pero también estaba el grupo de apoyo de lactancia, que era un apoyo emocional fuerte. Increíblemente, o sea, en ese primer año de caos fue que yo me certifiqué como doula, fue que comencé a dirigir ya el grupo de apoyo, siendo, o sea, sin tener un año mi hijo. Comencé a formarme para estar dentro de lo que es la Liga de la Leche de aquí del país, o sea que en medio de todo el caos yo fui descubriendo poco a poco el propósito de vida que me estaba llamando, aun cuando yo siempre trabajé con niños, con la parte infanto-juvenil y el acompañamiento a familias para trabajar esos cambios sistémicos dentro de ellos, ¿no? Pero el apoyo con los centros donde yo trabajaba era también increíble, o sea, para los cumpleaños vienen gente de ahí, porque es que a veces mi esposo me dice, pero es que tú conoces demasiada gente, y yo digo, tú no te imaginas todo lo que yo viví y la cantidad de personas que me apoyaron, o sea, fue increíble, pero fue porque yo siempre dije mi verdad. O sea, si yo no podía ir a un cumpleaños, yo decía, no puedo ir al cumpleaños porque yo necesito dinero para la gasolina, y esa gasolina de salida de ese cumpleaños es la gasolina del trabajo del otro día, para el cual no voy a tener dinero. Entonces yo me perdí también de muchos momentos importantes de mis amigos, porque a veces no todo era que me dieran, no todo era, a veces yo también tuve que entender y también hacer entender a mi grupo de que no podía estar en todas y no siempre tenía que estar ahí en el medio, porque quien más iba a sacrificar eran mis padres, ¿no? O sea, cada vez que yo salía sin el bebé, mis padres eran que se quedaban con ellos. Ahora, algo muy lindo que pasó y fue que en el proceso que estuvo mi comunidad, donde estuvimos evangelizando en diferentes puntos del país, de las diferentes casas que tiene la comunidad a la que yo pertenezco, que es la comunidad de los siervos de Cristo vivo, tienen como 17 casas en diferentes provincias.
Y yo te puedo decir que yo me fui con mi muchachito a evangelizar en un baby wing, en una mochilita. O sea, como que también yo digo que el apoyo, o sea, el tú poder decir tu verdad, el tú poder ser transparente, el no tener que aparentar lo que no tienes, el tú también, o sea, pedir ayuda y decir, no la estoy pasando bien. Eso hace que lleguen también las cosas, porque la presión que tienen muchas madres que nos pueden estar escuchando ahora con el tema de la autosuficiencia es justamente la presión de perfección que hay a través de las redes, como que tú tienes que lograrlo todo sola. Y no es así. Y cuando nos toca hacerlo todo sola, más, como tú dices, aparecen más personas. Y cuando no aparecen, el síndrome de burnout materno que hay es súper alto. Y cuando tú estás sometido a tanto estrés por tanto tiempo, un síndrome de burnout de tú estar quemado, o sea, se puede convertir en un posparto grave y fuerte, en una depresión grave. Y yo lo viví porque eso es parte de mi testimonio. O sea, cuando ya yo vine a descansar, yo estaba tan quemada que de manejar tantas situaciones de estrés, que ahí yo caí en un proceso, o sea, cuando ya todo se estabilizó, entonces yo caí en un proceso de depresión grave. Y ahí tuve que otra vez pedir ayuda, otra vez mostrarme vulnerable, otra vez decir, no estoy bien, otra vez compartir. Y a veces yo decía, wow, como que no sé si tal vez alguna madre se vayan a sentir identificada, pero a veces yo decía, pero qué mal agradecida yo soy, porque ahora ya tengo mi pareja, tengo estabilidad económica, no tengo que preocuparme por tantas cosas, entonces ahora estoy mal, ahora me voy a caer. Entonces no estoy siendo agradecida con las bendiciones, con el cambio, pero es que no tenía que ver con eso, tenía que ver con toda la historia detrás con la que yo venía, tenía que ver con el impacto emocional que tiene el cuerpo al estar sometido a tanto estrés, a tantos niveles de cortisol, las emociones sin procesar, que tú misma decías, no hay tiempo para llorar. Yo lloraba cuando el niño estaba durmiendo, yo lloraba. Yo siempre he dicho, ahí ese era mi momento. Yo siempre he dicho que cuando nosotros no nos detenemos a procesar lo que estamos sintiendo, sí, llega un punto que nuestro cuerpo nos lo va a cobrar. Totalmente. Y aún, como tú dices, en este momento de estabilidad, donde tú has logrado muchas cosas, tú sigues sanando cosas del pasado. Claro. No es como que ya tu presente, claro, subí, crecí, mejoré, pero eso queda ahí. Y tú tienes que trabajarlo. Lo que no se trabaja está en tu cuerpo como estancado. Sí, a eso se le llama memoria celular. Nosotros tenemos una glándula aquí detrás del cuello que se llama amígdala, muy parecido al nombre que tenemos de las amígdalas de la garganta, pero lo que esta amígdala guarda es las emociones de los recuerdos. Por eso a veces tú hueles algo y te trae un recuerdo, o una emoción te trae un recuerdo, una película te hasta una algo, canción, una algo. Canción. Pero un lugar. El cerebro que te va a recordar la parte de la memoria, pero la emoción que tú sientes, que te engranojaste, que eso que tú sientes en la piel viene en la amígdala. Y todo esto viene, ¿verdad?, en la memoria que el cuerpo va trabajando. Pero eso, así como guarda lo malo, también guarda lo bueno. Y una de las cosas que a mí siempre me dio esperanza de yo decir, espérate, esto se puede cambiar, es justamente de que cuando tú cambias la forma en la que tú interpretas el mundo, cuando tú cambias la forma en la que tú interpretas lo que sucede en tu vida y lo que sucedió y lo que haya sucedido, de que tú reescribes tu historia en cómo tú lo internalizaste, tú cambias la sinapsis de la neurona de tu cerebro. O sea que desde que tú cambias químicamente tu cerebro, pues también comienza a cambiar tu cuerpo físicamente. Es como, por ejemplo, para que la persona caiga de una vez, es como cuando adolescentes juzgamos a nuestros padres que no debió hacer esto, no debió hacer lo otro. Entonces, cuando adulta ya tú empiezas a entender ciertas cosas y yo creo que a todos nos pasa. Y tú dices, no, espérate, mis padres hicieron lo mejor que pudieron. Entonces, ahora en el presente ya yo estoy en paz con ellos. Ok, solo hay que cortarlo. Entonces, ahora en el presente yo estoy en paz con lo que hicieron mis padres porque ya yo le di un nuevo significado. Totalmente. A eso es que tú te refieres. Entonces, cuando eso me llega a la mente, yo estoy en paz. Y eso se llama reescribir tu historia, reescribir, resignificar situaciones de nuestra vida que antes nos daba dolor y ahora nos dejan un aprendizaje. Sí, y ahí lo más lindo es que podemos funcionar desde una nueva identidad. Por ejemplo, todo esto que tú trabajas, de esos pensamientos limitantes, de carencia, de abundancia, de todo eso que hemos ido trabajando, desde que esas personas cambian la interpretación
interna, no el aprendizaje, sino lo que yo interpretaba frente a eso. Entonces tu cerebro cambia tu mentalidad. Porque cambia tus creencias. Yo creía algo sobre eso, ahora yo creo otra cosa. Y las creencias no son más que interpretaciones. O sea, lo que yo interpretaba como, por eso yo decía en un momento, les compartí en un momento, porque nadie me dijo que yo podía hacer este mismo esfuerzo por mis sueños. Pero eso es algo que yo tuve que descubrirlo, porque justamente ese es mi llamado, o sea, de ayudar a cada mamá a que defina cuál es su éxito y cómo lo quiere lograr y desde qué lugar quiere operar. O sea, aquí no es, ay, que yo, por ejemplo, yo dejé la banca, dejé varias cosas para dedicarme a mis hijos y a este sueño, pero hay otras personas que tienen su llamado a seguir trabajando en la banca, en la industria, en donde sea, y seguir construyendo su propia definición de éxito. Eso, porque es algo muy único. Es muy individual y cada quien tiene su propio llamado. Entonces, qué bonito que cada quien viva su llamado mientras disfruta de ser mamá también. Y poder como que sanar todo este tema de estos patrones que a veces lo tenemos detrás de la oreja y nos hacen funcionar de la forma en la que nosotros nos habíamos prometido que no lo íbamos a hacer y terminamos haciéndolo. Entonces, todo este proceso de, como tú decías, de resignificación, es un proceso muy bonito el poder verlo, el poder ver la transformación, y yo sé que en esa parte conectamos mucho porque tú también ves la transformación en las familias a través de las finanzas y bueno, me encanta, por eso me encanta el concepto del podcast, porque es justamente como de lo que tú sentías que es un fracaso a un éxito totalmente distinto que es individual. Claro. Y ese momento de tu vida tú lo podías ver como fracaso y quedarte ahí, o podías transformarlo, que es lo que has venido a hacer, y de eso vamos a hablar ahora. Yo sé que en ese proceso de cambio había que tomar ciertas decisiones para avanzar. Así es. Que yo creo que ahí es que nos cuesta. Esto del crecimiento personal teóricamente es hermoso, bello. Parece hasta la vida perfecta. Cuando tú empiezas como en este camino de autodescubrimiento, que terapia, que todas las herramientas para nosotros como que hacer eso que fuimos diciendo, resignificar esa situación y entonces seguir adelante. ¿Cómo? ¿Qué decisiones? Y es más específicamente en relación a tu divorcio y abrirte al amor. ¿Qué pasos tuviste que dar para tú abrirte? Porque hoy en día yo veo muchas madres solteras que están cerradas a encontrar el amor, o quizá no están cerradas, simplemente ya no creen que sea posible para ellas. Y más en un cambio tan drástico. Háblanos un poco de ese cambio que representó el divorcio y luego abrirte al amor nuevamente. Bueno, mira, hubo un día que yo tuve como una visión de mi futuro con esa pareja que yo estaba y me di cuenta que las cosas no iban a cambiar. Y entonces yo decidí que irme a mi casa. Y recuerdo que llamé a mi papá y le dije, venga a buscarme. Él no me preguntó, no me cuestionó nada. Y luego pasó como un mes y medio, donde se intentaron algunas cosas, pero no funcionaba, volvía el mismo estrés anterior. ¿Y qué sentiste cuando tú tomaste esa decisión? Yo no sentí miedo, mira, como yo te decía, yo tuve un momento donde el niño estaba con los temas de lactancia y hubo un día donde desde que yo me desperté, fue un sábado, fueron gente de mi grupo de apoyo de lactancia a mi casa. Una llegó con un pedazo de salami y de plátano verde, eso me desayuno. La otra llegó con comida, gente que nunca nos habíamos visto. Para que dejaron a sus bebés para ir a acompañarme a mí por el proceso que estaba llevando el niño. Porque ese día en la tarde iba una consultora de lactancia certificada internacional que yo la amo, se llama Janet Olivares. Y cuando ellos llegaron y me ayudaron y se quedaron conmigo y todo esto, y el papá del niño se fue a hacer diligencias, yo me vi, dije, pero si estas personas que no me conocían, que apenas tenían 3 meses hablando por un chat, decidieron hacer todo esto, y la persona con la que yo estoy decidió irse al interior, o sea, teniendo una situación de salud con el niño, ¿qué yo estoy haciendo aquí? ¿Sabes? Entonces, yo lo vi claro ese día, y yo dije, esto no es. Y ya habían pasado otras cosas. Entonces yo llamé a mi papá como con esa certeza de que yo no sé lo que iba a pasar, pero yo estaba haciendo lo correcto.
porque yo estaba muy vulnerable, yo estaba teniendo que sacarme leche cada 1 hora, alimentar a mi hijo cada 2 horas, poniéndole el seno, después un biberón, después el otro seno, y cada 1 hora yo sacarme leche por 15 minutos y cada 2 horas que él tomara leche y él se dormía. O sea, yo le tenía que Wow. pasar hielo por la planta de los pies para que él se despertara y tomara leche, porque ni en el biberón él quería tomar. Entonces, todo eso era un impacto muy grande y el estrés, cortisol, que disminuye la También prolactina, que es la por hormona de la tu, leche, y entonces imagínate que yo casi no estaba dando leche. Entonces eso fue también bastante por tu caótico. proceso de lactancia que tú me habías contado que fue Claro, muy complicado, y más con la condición que él tenía. todo eso me llevó. Yo dije, mi hijo, o sea, yo lo vi que se estaba desintegrando al frente de mí, entonces era un momento donde yo necesitaba estar con gente que me apoyara y que estuviera ahí para mí, porque yo necesitaba yo no podía ni cocinar porque yo tenía que estar con un sacaleche todo el tiempo. Entonces yo dije, me tengo que ir a un lugar seguro. Entonces yo tomé esa decisión como con certeza, sabiendo que ya yo había trabajado con muchas familias donde había visto las consecuencias de cuando hay una familia disfuncional en base a los antivalores que ya yo sabía que se iban a vivir en esa familia que yo quería construir. Y yo dije, esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que hay para mí. Yo tengo, o sea, como había dicho en varios momentos, o sea, tengo en mi alrededor muchas muestras de amor sano y esto no es sano. Ni para mí, ni para mi Y hijo. sentiste paz. Y sentí paz. Eso es Y uno, certeza, pues sí, sobre todo certeza. Y luego yo me envolví en todo este hacer, un eh, cambio. un cambio fuerte. Y lo que yo sí procuré fue perdonar al papá de mi hijo. Esto no tenía que ver con que él se lo mereciera o no, sino con que me diera libertad a mí. Yo en un momento guardé mucho rencor, se me hacía muy difícil vivir con ese rencor o con esa sensación como como ese resquemor interno, ¿no? Ese Y sentimiento. ese sentimiento, yo nunca en mi vida le había guardado como que rencor a alguien. Y esta vez, o sea, se me hacía muy difícil como que perdonar. Y yo me sentía tan mala persona porque tenía esos sentimientos adentro. Se me hizo muy difícil conciliar, como que espérate, es normal que tú te sientas así, no por el daño que esa persona me estuviera haciendo a mí, sino por el daño que estaba repercutiendo sobre mi hijo. Eh, Cómo su ausencia puede impactar la personalidad de mi hijo, o sea, todas esas cosas que uno como psicólogo y con el conocimiento y la experiencia dice, oh my God, o sea, a mi hijo le va a pasar esto, porque el conocimiento a mí muchas veces me juega en contra, tú sabes. Claro, a mí también. Me juega en contra y eso fue un momento muy, muy difícil y yo te puedo decir que yo sentí apertura como de volver a pensar en el amor o de pensar en tener una persona. Fue ya después de que mi hijo tenía los 2 años y medio. Ahí fue que yo comencé a sentir otra vez como el deseo de querer conocer a alguien, donde empecé a cuestionarme, yo tendré otra familia y yo voy a poder construir algo más. O sea, pero fue después de esos 2 años donde yo tuve que trabajar mucho en mí para perdonar, para soltar, para aceptar lo que yo tenía, para darme cuenta que yo nunca le quité nada a mi hijo, yo no le quité a una familia porque es que no había una familia ahí. Yo les regalé valores, yo les regalé eh, Hermanos, hermanos, le regalé primos, le regalé unas personas como son mi papá y mi hermano, que son ejemplos de hombres, de buenos hombres. Y eso, o sea, esos roles paternos, mi hijo lo vio con ellos. Entonces, tuve que sanar esa parte de yo no sentirme responsable de que, ay, yo le quité una familia a mi hijo, que esto, que familia, si ahí no había nada de eso. Entonces, fue como que trabajarlo, sí, porque a veces no podemos aferrar a algo que no es real, ni que no siquiera. existe. Y yo creo que yo lo vi claro ahí. Ahora, para yo encontrar a mi esposo, para que te entiendas, mi esposo es chino, pero es de la misma comunidad, o sea, un chino de una comunidad carismática, católica, es súper raro, pero nosotros nos conocíamos desde los 13 años. Pero antes, por ejemplo, de yo salir con mi esposo, yo sí salí con otra persona que también lo intentamos y nos dimos cuenta que los dos queríamos formar una familia de maneras diferentes y entonces las cosas no funcionó. Y a partir de ahí, yo me concentré en el trabajo, en cómo yo, o sea, porque ahí vino la pandemia, vinieron, o sea, muchas muertes, no, eso fue antes de la pandemia, perdón.
Y yo me enfoqué en mí y en mi crecimiento. Ya yo estaba conectando con el banco, amaba lo que hacía en el banco, amaba lo que estaba sucediendo en los centros. O sea, yo estaba como que súper emocionada con todo lo que estaba pasando, pero la verdad era que no tenía vida, no estaba presente en la vida de mi hijo. Iba muy rápido, o sea, muy rápido, como Rambo, con cuchillo en la boca, vamos a resolver esto. Fui escalando dentro del banco, entonces también hubo mayor estabilidad económica y entonces pudimos estar cada vez como que más tranquilo, ya en vez de tener una persona que fuera 2 veces a la semana o 3, ya tenemos una persona que iba 5 días, o sea, como que pudimos ir tomando pasos Claro. buenos para mí, para mi familia en ese momento, que era mi papá, mi hermano, mi mamá, mi hijo y yo. Entonces, yo luego, o sea, solté ese tema en banda y, y entonces me enfermé. En octubre del 2018, en octubre del 2018, yo me siento incómoda con unas rodillas y entonces me voy a arreglar, me hacen una serie de estudios y resulta que yo tenía la rodilla destruida y había que operarme ya y que no podía estar, o sea, me pusieron de licencia porque tenía que estar acostada y no podía caminar. Porque se me podía salir todo y ahí sí iban a tener que hacer una operación ya con clavos, todo lo demás. Entonces eso fue un momento también como de un stop abrupto, de mucho temor, porque ya yo tenía cierta estabilidad, como Claro. te decía. Otro sacudón de la vida. De la vida, ya yo tuve que dejar por un tiempo el trabajo en los centros, nada más quedarme con uno, pero ahí no existía la virtualidad, o sea que yo tuve que nada más quedarme con el banco, porque imagínate que esa operación vino y luego yo iba a terapia todos los días. O sea, yo tenía que ir a terapia diario y yo recuerdo que cuando yo volví al trabajo en enero, yo hubo un día que yo no aguanté, yo dije, pero ahora es que menos yo voy a conocer a alguien, porque con un bastón, con ameba, con la situación económica la que tenía, más un hijo, o sea, como que quién iba a querer todo este paquete, o sea, yo empecé a verlo todo negativo y yo, ¿quién va a querer qué? Modo víctima, Sí, que todas sí. caemos, todas, Ay, no, todas somos culpables. Yo dije que mi enamorado iban a hacer lo delivery del colmado Ay, Dios mío. porque nada iba a llegar. Y luego entonces tuve las Celestinas de mis hermanas de comunidad, que fueron preparando espacio para que mi esposo y yo compartiéramos más, porque él y yo, aunque éramos hermanos de comunidad, estábamos en diferentes servicios, entonces no compartíamos tanto. Y sobre todo ya estando más adultos. Entonces ahí comenzamos a conversar y luego ya me sentaron y me dijeron, mira, fulano, ¿está interesado? Míralo ahí. Y me dijeron todo eso y yo, ¿cómo es posible? ¿Y cómo yo me voy a casar con un chino? Ay, no, los chinos no. Que son estos, que son aquellos, ahí vienen los perjuicios, todos. Sí, salieron todos. No, y que además eres muy tímido y que entonces yo necesito a la gente con autoridad, que me domine, porque yo soy una mujer alfa y yo no puedo estar con un hombre mamita, yo necesito un hombre alfa, que no se sienta, ¿cómo te digo? Que yo no lo inhabilite y que no se sienta tampoco como tan asombrado de mí que entonces luego no pueda asumir su rol. Entonces yo necesitaba una gente así, yo decía, es que él no es así. Y recuerdo que una amiga me dijo, mira, tú has elegido hasta ahora y cómo te ha ido. Y yo le dije, muy mal. Pues déjanos nosotros, que te amamos y te conocemos, elegir por ti y ábrete a esta oportunidad. Ay, me encanta. Oye, antes de que siga, es importantísimo señalar que de antemano tú habías elegido un entorno sano. Tú lo dijiste, un entorno de amor. Sí. Y eso es algo vital, porque en los momentos donde tu mente te confronta o tu mente te sabotea, tú necesitas una persona que te asiente el camino, que te ayude. Mira, yo recuerdo que yo incluso me quillé con la amiga mía y le dije, ¿cómo tú vienes a mí a hablar en mí en chino? O sea, y yo una mujer operada con problemas aquí. Todos los peros. Exacto, y no nada más eso, sino como que todas mis responsabilidades, todas las cosas, ahora cómo yo lo voy a hacer y ahora esta pierna, o sea, como que toda la incertidumbre que yo tenía y hablarme de una persona que supuestamente yo conocía, pero en verdad tenía como más de 6 años que no interactuábamos, o sea, y mi amiga me dijo, o sea, ¿cuánto tiempo tú tienes que no hablar con él? Y yo, bueno, como 6 años que no interactuamos bien.
Entonces no es justo, ella me decía, no es justo que tú, por alguien que en 6 años pudo haber cambiado, porque tú no eres la misma tampoco. Claro. O sea, mi amiga me confrontó, pero la parte más fuerte fue cuando ella me dijo, tú has elegido hasta ahora y te hemos dejado elegir y cómo te ha ido. Entonces danos el permiso a nosotros, llévate de nosotros, por favor. Ay, tremenda amiga, tremenda. Es madrina de mi primer hijo. No, no, no. O sea, las que fueron las Celestinas son madrinas de nuestro primer hijo. Y fue increíble. Entonces luego ya ahí me costó un poquito abrirme, ¿cómo te digo? Yo recuerdo que hubo un día que yo mis terapias de las rodillas tenía que hacer bicicleta diaria. Y él se apareció un día con una bicicleta estática en mi casa. Y lo que habíamos salido eran como 2 o 3 veces y no habíamos hablado todavía en concreto de cuáles eran como las intenciones. Y cuando yo veo que este tipo llega con una bicicleta estática, yo me quedo, pero o sea, trayéndome una bicicleta estática, o sea, ¿quién hace eso? Entonces él fue así también, yo estaba en un momento de tomar decisiones con algunos temas y cuando yo se lo compartía, él me compartía una visión como que tan abierta, tan distinta a lo que yo miraba, o sea, y es incluso una de las cosas que yo más admiro de mi esposo, es como él puede ver, o sea, yo soy los detalles y él es como que puede ver la foto completa y es bien estratégico. Entonces, me hace ver donde yo no veo y eso me encanta, o sea, yo decía, wow, cuánta sabiduría ahí mi esposo. Y eso me fue despertando el interés cuando yo vine a ver y dije, bueno, pero un chico tampoco es tan mal. Ahí empezó a ver lo bueno. Ahí yo comencé a decir, ay, ¿qué está pasando? Bueno, pero pensándolo bien. Y algo que me gustó mucho fue que él dejó muy claro que a él le interesaba tener un rol paterno conmigo. Entonces hay personas que se acercan a ti con un interés contigo y sí, pero no para convertirse en el papá del hijo, sino porque ya no, o sea, no queda de otra. No queda de otra, entonces ya. Y no están tal vez tan abiertos a lo que significa salir con una mujer ya divorciada, separada, una mamá soltera. O sea, uno realmente se arriesga menos, porque ya esta vez no tiene que ver solamente contigo, sino con el impacto que pueda tener en tu hijo o en tu hija. Pero si tú no te abres a conocer, a explorar personas que de verdad tengan algo para aportarte, porque incluso la persona anterior que te comentaba con la que salí era primo de una de mis mejores amigas, o sea, como que siempre fueron personas cercanas a gente que ya yo compartía valores. Entonces eso también me ayudó a yo abrirme un poquito más en medio de, porque uno crea su coraza, uno no quiere tampoco arriesgar con tanta gente loca que hay en el mundo. Tú dices, ¿cómo yo arriesgo la seguridad de mi hijo, de la seguridad emocional? La verdad que es muy complejo volverte a enamorar después de una separación y después de ser mamá soltera, pero sí es posible y sí es posible porque reescribes esa historia anterior. Claro. No es, ay, lo que voy a escribir con la persona que viene, es reescribo mi historia anterior y entonces me puedo abrir a escribir una nueva historia con alguien. Pero si tú no sanas, o sea, si yo me hubiera quedado pensando en el papá de mi hijo, en todo lo que me hizo, en todo lo que yo viví, en el abandono, en todas las situaciones, o sea, iba a estar viendo todo eso en los hombres. Y yo recuerdo que incluso luego que nos casamos, hubo un día que mi esposo me dijo, mi amor, cuando pasa algo que a ti no te gusta o que tú te sientes mal, yo quiero que tú sepas que no era a propósito. Y yo tuve que trabajarme eso, porque yo estaba siempre a la defensiva, pero es porque yo tuve que estar a la defensiva en ese siempre, tiempo. No para discutir con el papá de mi hijo, sino para enfrentar la vida. Claro. Porque el papá de mi hijo nunca estuvo presente así como para yo tener que lidiar tanto con él. Sí tuvo en algunos momentos, pero muy, muy mínimos. Pero esa ausencia también yo tuve que lidiarla, ¿no? Sí, y visto de otra forma, si no reescribimos nuestro pasado, viviremos el presente como si viviéramos Totalmente. el pasado. Es decir, no nos vamos a abrir una nueva realidad, porque todavía esas heridas están abiertas. Y hay algo que nosotros tenemos que, no sé de dónde viene, pero cuando tú eres madre soltera, tú sientes que tú vives en vergüenza. Hay una parte que tú sientes que como que tu fracaso es público, ¿sabes? Porque
no tú pudiste mantener la familia, no pudiste mantener el esposo, ahora estás sola con el niño o la niña. Está fracasada. Sí, entonces hay una sensación de vergüenza. Ante la sociedad, porque ante lo que debería totalmente. ser, ante quizá la culpa de lo que hiciste mal. Totalmente. Yo sentía mucha culpa de haber elegido a esa persona como papá de mí. O sea, yo decía, pero ven acá, Natalia, tú sabías lo que había, qué te pasó, en qué momento. Y me cuestioné mucho, incluso yo recuerdo que alguna gente me decía, pero Nati, ¿cómo tú no te diste cuenta? Claro, siempre también tenemos que ver que hay un momento donde se te muestran realidades tan bonitas y te construyen castillos. El asunto es que los construyen sobre arena y luego entonces, ante la primera turbulencia, pues todo se va. Entonces, no siempre está tan visible lo que no es para ti. Y todo depende también del momento emocional en el que tú estás a la hora de elegir. Yo estaba en un momento también muy vulnerable. Ojo, chicas, en un momento vulnerable no se toman decisiones importantes. Claro, yo siempre he dicho eso. Ahora bien, si lo hicimos, la culpa no ayuda tampoco. No, ya lo sé. Y yo recuerdo, o sea, que venía de una ruptura muy delicada con una persona que ya yo entendía que iba a ser como el hombre de mi vida con quien yo iba a envejecer. Y yo hice este statement, este decreto, como que ya, yo no voy a encontrar a nadie, así que lo que venga, hay que conformarse. Que quizá yo no había reescrito lo que había vivido. Y incluso cuando yo empecé a salir con el papá de mi hijo, yo llegué a decirle que yo todavía no había superado mi ruptura anterior. O sea, como que, pero me dijo muchas cosas que eran verdad para ese momento. Y bueno, yo creí, porque yo siempre he creído en el amor. Entonces, a veces, sabes, uno no ve ciertas cosas, ciertos lobos vestidos de cordero a veces no se ven, y cuando no hay mala fe en tu corazón, tú tampoco lo ves. Entonces, por eso cuando ya tú estás como madre soltera, que vienes de una experiencia desagradable, también entonces estás como un poco paranoica. Pero ese sentimiento de vergüenza, sí, hay que trabajarlo. Ese sentimiento de fracaso, hay que trabajarlo, porque si no, como tú dices, o elegimos, o sea, volvemos a repetir la historia, elegimos la misma pareja que dejamos o que nos dejó, o no nos cerramos a nada y se nos pueden ir oportunidades como la que, o sea, como a mí se me pudo haber ido la oportunidad de mi esposo. Y bueno, o sea, hoy ya tenemos 3 hijos, tenemos 5 años de casados, 5 años y medio. Y bueno, vamos asumiendo diferentes retos ahora como papá de niños pequeños, y cuando necesitamos buscar ayuda, buscamos apoyo, cuando necesitamos resolver cosas, pues las resolvemos. Y cuando hay que estar guapo por par de días, también estamos guapos para el día, porque aquí no vamos a presentar nuestras caretas de que todo es perfecto. Pero sí es sano. Pero sí es sano. Y algo que yo recuerdo que me dijo el sacerdote cuando que nos casó, que es muy amigo mío, bueno, de ambos, pero más, él es mío, yo siempre digo que ese sacerdote es algo solamente mío, nada de nadie más. Él me dijo un día, dije, ¿cómo se siente que te quieran bonito? Ah, sí. Y yo me quedé como que pasmada. Wow, sí, no, o sea, no podría volar. Sí. Y bueno, ya ahora hay maravilloso. Donde, eso es maravilloso. Donde caminamos enamorados y todo es así. Y hay otros momentos donde, bueno, ni él tal vez no quiera saber de mí, yo no quiero saber de él. Pero luego volvemos y nos encontramos. Esa parte de la dinámica, parte de la diversión de la vida. Ay, Dios mío, me encanta, me encanta. Entonces, fíjate, Natalia, como todo este proceso de vida, todo este fracaso, que cualquiera diría, Natalia, en ese momento de tu vida tú podrías haberte quedado en la vergüenza de divorciada, madre soltera, no puedo estar abierta, tengo muchísimo defecto, todo lo veo negro, y yo creo que todos hemos tenido ese proceso. Y fíjate cómo tú no te quedaste ahí, gracias a Dios, gracias a tu comunidad, a la gente que te levantó. Amén. Y ahora, Natalia, tú estás levantando a otras mujeres como Amén. Tú,
en tu comunidad. Y me gustaría saber cómo empezó todo este proceso tan bonito que tú estás llevando a cabo en tus redes sociales, cómo tú empezaste a abrirte y cuáles obstáculos te encontraste, porque cuando nosotros atravesamos un proceso, abrirte a llevar esa historia tuya, sí. ese mensaje que en estos días publicaste sobre ese proceso de divorcio, sobre cómo te abriste al amor y sobre muchísimas cosas que nos ayudan a nosotras las madres, la emprendedora, la empresaria, en todos estos roles que llevamos. Oye, ¿cómo te abriste a tú contar tu historia y empezar también a levantar a otras mujeres? Porque eso es lo lindo, de llevar un fracaso a la mayor riqueza, a la mayor fortuna en tu vida, al crecimiento, a encontrarte. Eso es lo lindo, que no se queda solamente en eso, en esa belleza que tú estás viviendo, sino que también tú lo llevas a otras personas. Háblanos un poquito de eso y de algunos obstáculos que te encontraste. Mira, la pandemia a mí me dio fuertísimo porque ahí yo estaba embarazada en pandemia y yo estaba molesta con el mundo porque yo decía, ya, o sea, me casé a finales en octubre del 2019, ya en diciembre estaba embarazada y el 2020 era como que por fin, o sea, era el primer hijo de mi esposo, el primer nieto de sus padres. Las expectativas, o sea, estaban así. Y en marzo se era en el país y el baby shower fue virtual y yo estaba grave, o sea, yo me pasé todo el tiempo antes del baby shower y después del baby shower llorando muchísimo. Una de mis mejores amigas que es fotógrafa vino y me dijo, no, ven, vamos a tomarte unas fotos. Y me tomó una foto bien bonita, tuve otra amiga que me prestó un vestido, o sea, fue como que así. Y en medio de todo ese proceso de posparto, donde me encontré con el burnout que viví de mi hijo, también me encontré con lo que no pude vivir con mi primer hijo porque tenía que estar trabajando. Eso fue duro, o sea, te puedo decir que esa parte o sea, me movió, pero al mismo Lo tiempo... tuviste que dejar. Fue como que mi segunda maternidad me ayudó a sanar mi primera maternidad. Qué bello. Pero fue de la mano o sea, yo a los 2 meses... Pero no sola, ojo. No, yo a los 2 meses busqué mi apoyo, mi psicóloga, y como a los 6, 7 meses también estuve con una psiquiatra, y estuve trabajando también de que cada 2 meses mi comunidad oraba por mí. Mi esposo nunca me soltó, y en todo ese proceso de pandemia, se enferma mi abuelo, se mueren amigas mías, amigas embarazadas, se le mueren el bebé. O sea, personas que, bueno, te puedo decir que hubo muchas pérdidas. Y cuando mi abuelo murió, yo había renunciado al banco para ir a cuidar a mi abuelo. Y el día que me tocaba ir a cuidar a mi abuelo falleció antes de yo salir. Entonces eso me cuestionó mucho, ¿sabes? Sobre a qué yo le estoy dedicando tiempo a mi vida. Y yo me había dado cuenta antes de renunciar al banco, porque ya yo venía con esas preguntas, que yo venía diciendo, ven acá, pero ya yo he crecido, tengo muchas oportunidades de crecimiento aquí, me gusta lo que hago, me apasionan los procesos de transformación, pero siento que hay algo que mi corazón no está lleno, que necesita algo más. Y yo no entendía, o sea, yo decía, Señor, háblame hacia dónde tú quieres que yo vaya. Y en la pandemia, o sea, yo dejé de ver pacientes. Sin embargo, yo me mantuve activa en los grupos de lactancia, en los grupos de apoyo para mamás que eran gratuitos, en todo el apoyo que necesitaba la Liga de la Leche conmigo. Yo, o sea, estaba ahí disponible, viendo mamás que no lograban pegar a su bebé. Yo también, o sea, para nosotros somos muchísimas primas y en el 2020 nacieron 4 bebés. O sea, y no poder compartir todo eso para mí fue, o sea, de verdad a mí me dio duro la pandemia. Ahí fue cuando te dio depresión postparto. Ahí me tuvo una depresión postparto bastante fuerte, severa, y que yo a los 11 meses de mi segundo hijo busqué el tercero y salí embarazada de una vez. Porque pensamos que, bueno, 2 o 3 meses para salir embarazada, y yo salí embarazada al primer intento. Entonces, ahí se me juntaron todos los postpartos, las pandemias, los duelos. Sin embargo, por arriba de todo eso, yo no dejaba de ayudar a las madres. Entonces ahí fue que yo es una forma de sanar. Claro, porque yo me convertí en promotora de la lactancia porque yo viví muy mal mi historia de lactancia. Y yo quería ayudar a otras madres a que recibieran ese apoyo que yo recibí. No solamente el apoyo de información
o de cómo colocar al bebé, sino el apoyo emocional que yo recibí de tener una tribu. Yo me convertí en dula de parto porque mi parto, o sea, mi primer parto no fue como yo quise. Y tuve luego, no conocía mis derechos, no conocía mi cuerpo, no sabía, confié plenamente en un doctor que al final hizo lo que quiso. Entonces, toda mi historia, la verdad es que, wow, o sea, viéndolo ahora hablando contigo, yo lo he convertido en un acto de servicio para los demás. Y me ha llevado hacia allá. Luego yo me senté con Claudia Simón, que es una de mis jefas de los centros de terapia, y le dije, mira, yo siento que me estoy motivando más con esto, ya yo no quiero ver más adolescentes, ya yo no quiero ver más niños, yo quiero trabajar con mujeres, yo quiero trabajar ya con personas adultas, con jóvenes universitarios que estén como en este proceso de vida, de reencontrarse con su propósito, y luego ya fui afinando y me di cuenta que yo quería trabajar más con madres. Que directamente, cuando tú trabajas con madres, tú trabajas con los niños. Claro, es que mi frase fuerte es, cuando sanas a mamá, sana todo el clan. Y ese es como el mayor legado. Claro, me he dado cuenta que he trabajado también con mujeres, que cuando tú trabajas con ellas, antes de ellas ser mamá, pues sanan su historia y pueden vivir una maternidad más libre. Entonces, para mí, el poder trabajar con mujeres, sean madres o no, tiene un impacto en el futuro, porque todas somos mamá, tía, prima, y de alguna manera u otra la mujer tiene como un legado de sanación a la sociedad. Ay, sí. Y tú te puedes acordar una prima mayor que siempre te cuidó, con la que siempre jugó contigo. Yo fui esa prima. Ya era la prima que cuidaba a los bebés, que ven, préstamelo aquí. O sea, yo fui esa. Pero a mí también me cuidaron. O sea, yo tenía primos mayores que iban a jugar al caballito cuando yo iba a casa de mi abuela. O sea, eh, entonces como que eso yo lo viví mucho. Para mí el mayor obstáculo fue, o sea, decir que no para poder decir que sí a este llamado. Y entra el ego, porque mira, cuando yo renuncié al banco y me dijeron, pero mira, están estas oportunidades de crecimiento que tú necesitas, quieres cambiar de departamento, en tantos meses te podemos aumentar el sueldo, podemos, o sea, y yo decía, es que yo ahora mismo, y me decían, pero ¿qué tú vas a hacer? Y yo decía, yo no sé. Yo me tengo que sentar conmigo, yo necesito un break, yo necesito sanar. Otra decisión trascendental. Esa fue otra decisión, otro paso. Y mira que te puedo decir que ya cuando tomé esa decisión, ya yo tenía 2 años de casada y mi esposo siempre me tenía una presión como que, pero es porque en la Y dos hijos, ¿no? Y 2 hijos. Mi esposo siempre me tenía como con esa presión, pero es más porque a nivel cultural, el hombre más proveedor y mamá está más en la casa con los niños, y yo decía, es que yo no me siento que era totalmente contrario a lo que tú eras. Y a lo que yo venía, y yo decía, es que yo no estoy clara de que yo me quiera quedar solamente en la casa con los niños, o sea, yo me quiero quedar, quiero vivir más mi maternidad, pero también hay un llamado que yo siento más allá. Y me di mi tiempo de descubrirlo. Mi mayor obstáculo era siempre sentir que estoy tarde, que tengo que irme deprisa. Me metí en 20.000 cursos al mismo tiempo para ver si haciéndolo todo. Dios mío, yo creo que todas somos iguales. Sí. Dios mío. Porque estaba el hacer. Y la sociedad está muy en el hacer. Sí. Y más con nosotras las mujeres, que tenemos que llevar tantos roles, mucho. Hay mucho que y mucha culpa de por medio. Sí. Y yo creo que ahí fue como que la parte como que más difícil, el obstáculo más difícil fue yo sentir, o sea, el renunciar a esa lucha del tiempo, de que no es suficiente, como que de la comparación también, porque tú ves a otra gente tal vez con situaciones más delicadas que la tuya, y a nivel del negocio están más adelantados, y tú dices, pero si esta persona ha pasado tantos retos y yo tengo menos retos, porque a mí me ha costado tanto. Sin embargo, cuando tú te pones a mirar la cruz del otro, tú siempre crees que la cruz del otro es más chiquita que la tuya, o más grande que la tuya. Y tú entre eso, de tú estarte comparando tu proceso con el proceso del otro, se pierde un tiempo valioso. Claro. Pero para mí mi mayor obstáculo fue sentir que yo estaba luchando contra el tiempo porque no estaba haciendo lo que tenía que hacer, y mira fulano, y mira esto, mira lo otro. Y 100.000 cosas, pero ninguna. Exacto. Entonces luego ahí me enfoqué y dije, espérate, vamos a sanar, vamos a seguir con mi proceso terapéutico, a seguir con el apoyo espiritual, a comenzar también a rodearme de personas que estaban en el lugar que yo quiero estar,
sea, también como que déjame llover y ahí comencé a darme cuenta que tenía mucha gente a mi alrededor que han logrado el éxito en sus negocios haciendo lo que aman, entonces ¿por qué yo no? Si esta persona está viviendo su propia definición de éxito, pues yo también puedo vivir la Claro. mía. Y sin comparaciones. Y en algunas entrevistas que he tenido, a veces la madre que decidió ir a trabajar se siente Mala madre, se siente mala mal. madre porque yo dejé el trabajo, pero no es así, es cuál es tu llamado, o sea, en dónde está el éxito que tú quieres y no está mal quererlo todo. El asunto Bueno, yo es sí lo quiero todo no puedo hacerlo todo al mismo al tiempo, mismo tiempo. pero sí podemos construir para llegar a ese todo que está en nuestro corazón. Y si está en nuestro corazón es porque tiene que ser vivido. O sea, eso yo Porque es un llamado que tú totalmente. tienes, que lo tienes que cumplir. Y es como tú dices, y me encanta saber a qué decirle que no. Porque podemos tener todo, pero no todo al mismo tiempo. Y eso yo creo que ha sido, por ejemplo, mi lucha en estos 6 meses, o más bien mi enfoque. Ya yo no uso mucho la palabra lucha, porque se siente Sí, sí, sufrido. sí. Y yo dije, no, yo me voy a enfocar en una sola cosa. Te lo juro, Natalia, eso es día por día. Este es mi enfoque, este es mi enfoque. En Sí, cuanto al negocio. claro. En cuanto a la vida personal, las prioridades son estas. Lo que no es esto, no. El negocio, lo que no es esto, no. Eso ha sido ahí, ahí, ahí. Y yo creo que es el punto, uno Sí. de los puntos clave que tenemos que entender. Vamos a perdernos cosas, pero nuestras prioridades son estas. Y en eso me voy a Totalmente. enfocar. Por ejemplo, a mí me encanta hacer el ejercicio de la rueda de la vida para ver cómo tú estás en las diferentes áreas. Y cuando ya tú lo ves ahí, que tú puedes decir, bueno, ¿cómo estoy en estas áreas de aquí? Entonces, espérate, ¿qué es lo que yo quiero ver manifestado en esa vida? Porque yo tengo que usar la ley de la compensación. Yo no voy a estar en 100 en todas las áreas, Claro. pero va a haber un mes que yo sé que si le quiero dar el 100 a mi familia, sé que entonces no le voy a dar ni uno al negocio. Entonces, yo tengo que distribuir mi 100 Flexibilidad. y decir, oh, mira, Hoy se enfermó, hoy voy a tener que darle no el 70 que quería, el 50, el 40. claro, oh, mira, Quizá la el semana 20. pasada a mí se me enfermó el mayor y yo tuve que cambiar, o sea, hasta una de las hojas de la agenda se me desprendió porque era tanto lo que, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, y pasando el paper y quitando, moviendo reuniones, y espérate, o sea, y yo decía, wow, o sea, es que nosotras las mujeres necesitamos vivir una cierta flexibilidad de la que tú decías. Y bajar la expectativa. Y saber qué es lo que vamos a hacer. Y yo recuerdo que ayer yo me subí un libro que me estoy leyendo que me encanta. Y subí el libro a la habitación para esperar que el niño se durmiera, el más pequeño, que va a cumplir 3 años en abril. Y yo después ponerme a leer el libro. ¿Y sabes lo que dije? Yo, ¿cuánto tiempo no tengo que no me tomo una siesta con mi bebé? Y abracé a mi bebé. Porque ya caí en cuenta que no voy a tener más bebés. Ay, Y, sí. dije, no, este es mi último bebé. Tengo que obligatoriamente disfrutármelo y yo puse el libro a un lado y me dormí con él. O sea, nos pasamos la tarde entera durmiendo. Mi esposo tuvo que ir y decir, no, ya es hora hay que ubicarse para la cena, ese niño no va a dormir hoy. Y yo, bueno, lo necesitamos. Exacto. Y hacer ese stop. Entonces yo en ese momento, el crecimiento personal estuvo en 0, pero la parte familiar estuvo en 100. Entonces, es como yo poder tener esa compensación y saber, bueno, si esta semana le voy a dedicar el 70-80 al negocio y un 20 aquí, ¿en cuáles días yo voy a compensar esas ausencias? Entonces, vamos viendo, porque en verdad lo que se necesita no es solamente calidad de tiempo, sino también cantidad. O sea, no podemos decir, ay, que no, que lo que importa es la calidad. Se necesita cantidad de tiempo también. Entonces hay que saber cómo irlo trabajando, cómo compensar una cosa con la otra y cómo tratar de trabajar desde una productividad que no nos ahogue el ser y que también nos mantenga en una creatividad constante, ¿no? Y esa fórmula es única para cada quien. Totalmente. O sea, desde que, eso me dijo mi terapeuta, ambos somos terapiadas. Oye, me baja un poco las expectativas. Es como que yo me pongo, yo te escucho y yo me miro a mí también. Ajá, Yo pongo, ok, este es mi día, mi esquema, mi lista y esa es mi felicidad. Entonces cuando yo veo que se me está yendo el día, se me presentó algo, se me presentó
Sí, sí, sí. terrible, o sea, fatal. Entonces cuando yo entendí que hay que ser flexible, bajar la expectativa, vamos a mover esto para acá, hice lo mejor que pude y me siento en paz con eso. Óyeme, la vida empieza a ser más bonita y todo va y no llegando. desde la culpa, y Exacto. todo va llegando. Y al final hice más de lo que yo quería y no me di cuenta, porque también la culpa te quita energía para Claro. tú poder dedicarle el tiempo a todas esas cosas que son importantes para ti. Entonces el sentimiento de culpa simplemente es un obstáculo. Entonces desde esa posición de bajo las expectativas, sé que quiero, claro, pero bajo la expectativa, soy flexible conmigo, soy amorosa conmigo, si tengo que pedir ayuda, pido ayuda. Desde esa posición, la vida es mucho más linda. Claro. De verdad. Mira, esos días, por ejemplo, y productiva también. Que yo tengo que trabajar más. Y mi mamá me dice, voy para tu casa. Yo, excelente. ¿Por qué? Porque mis hijos, en lo que yo estoy enfocada en una computadora, mis hijos están disfrutando con su abuela. Eso. Y yo salgo por momentos, pero esa necesidad, esa atención, ese cariño, esa afectividad, lo están recibiendo de otro rol, que para ellos también es importante. Entonces, todo cae, todo perfecto. Exactamente. Como debe de ser. Entonces, Natalia, bien. Tú nos has dado demasiadas recomendaciones desde la experiencia, desde lo vivido, desde tu propósito. Y yo creo que desde ahí es que podemos aportar de verdad. No es simplemente teoría, que como dicen, es verdad. La teoría en el libro es perfecta, es bella. Y en la práctica es una cosa. Pero se puede. Yo quiero que tú nos compartas, no te esté lleno. ¿Cuáles son esos puntos importantísimos? Yo diría que 3, creo que lo tengo claro, pero quiero que lo digas tú, que te ayudaron a convertir ese proceso de caos, de oscuridad total, en esa luz que no solo se ha visto en tu vida, sino Amén. En la vida de otras mujeres a través de ti. Wow. Mira, yo creo que lo primero es darnos la oportunidad de sanar. Regálate la oportunidad de sanar, no solamente la situación que hayas tenido, si eres madre soltera, lo que sea, sino tu propia historia. Date el permiso de sanar. Yo creo que cuando nos damos el permiso de sanar, nos encontramos con un mundo verdaderamente nuevo. Lo segundo que pudiera decir es ábrete al poder de Dios, ábrete al amor de Dios. Yo no me imagino donde yo estuviera si no fuera por Dios. No me imagino solamente con la teoría, porque la teoría no me salvó de manejar una depresión grave. Claro. Quien me salvó fue Dios. En ese momento, ninguna teoría se oye bien. Yo la pudiera, te da más culpa, porque como tú, sabiendo todo esto, estás en esa posición. Claro. Y yo creo que el poder dejar que el poder de Dios, el amor de Dios actúe en tu vida a través de la palabra, a través de oración de tus hermanos, acercarte a una iglesia, a una comunidad y poder abrirte a todas esas cosas buenas. Yo no me imagino eso. O sea, nada de lo que yo tengo yo no me lo imagino sin Dios. Y una de las manos que ha estado conmigo en mi proceso de sanación ha sido Él. Entonces, abrirse al proceso de sanación. 2, abrirte al amor de Dios, a donde te puedes guiar en ese proceso de sanación. Y lo tercero es, darte la oportunidad de soñar con los ojos abiertos. Una vez más. Date esa oportunidad otra vez de soñar. Porque puede ser posible. Me emociona mucho porque yo lo soñé y lo estoy viviendo. Y siento que allá afuera hay que gritarle al mundo tanto de sueño otra vez. Créelo otra vez. Cree en ti otra vez. Ámate otra vez. Ama con intensidad otra vez. No dejes que el dolor se lleve lo más bello de ti. Lo esencial, que ahí es que está tu propósito, ahí es que está tu llamado y ahí es donde vas a descubrir todo lo que hemos hablado hoy de definición de propósito, de vivir y trabajar en base a ese llamado. Pero si sanas, si te permites que Dios entre en tu vida, esa capacidad de ilusionarte con la vida vuelve otra vez, porque en mí ya yo lo estoy viviendo. Eso va a salir como blooper. Claro, todo se aprovecha. Entonces, hola Natalia.